lo titulé ¿qué quiere decir unigénito y primogénito? Pero para que nosotros podamos entender un poco por qué a Jesús se le llama unigénito y primogénito, creo que es importante primero saber qué quiere decir la palabra unigénito, y no fue tan difícil porque en el diccionario común la respuesta de verdad es muy pobre. Y decía que es del hijo único, el verbo eterno, hijo único de Dios Padre. Esa es la única respuesta más sensata que pude encontrar en un diccionario común y corriente. Pero si nosotros indagamos un poco y dedicamos tiempo, y con la ayuda de Dios quitarnos esa venda de los ojos, podemos triunfar en muchas de estas situaciones y muchos detalles que nosotros a veces nos sentimos confundidos. Así que, poniéndole mucho cuidado, unigénito, único, singular, especial, solo, uno, o una especie de raza o clase única. Encontré en otra enciclopedia. Hay mucha tela que cortar en todo esto. Y la verdad, hay que tener el deseo de aprender y razonar para poder aceptar lo que dice Jehová Dios a través de la Biblia. Esto no es cuestión de que a mí me dijeron esto o me enseñaron esto, o esto es lo que yo quiero creer, como sucede en muchos casos. Hay que pedirle a Jehová Dios que nos ilumine para poder razonar en los textos bíblicos que nos guían y así entender temas tan controversiales como este. Pero para comenzar, vamos a leer primero lo que dice en Juan 1, del 1 al 5. El Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Para muchas personas, y lo fue para mí, en un principio, cuando decidí querer saber lo que dice la palabra de Dios, estos versículos fueron muy complicados. Pero le oraba mucho a Dios que me ayudara a entender, porque estaba nula, no sabía, no entendía lo que eso quería decir. Y ahí dice, el Verbo se hizo hombre. Verbo es una palabra. ¿Sí o no? Y eso nos hace entender que Él fue creado por la palabra del Padre. O sea, fue la primera y única creación directa de Jehová Dios. Y esto tiene sentido, o sea que Jesús fue formado por la palabra. Por eso se llama unigénito, único en su género. El único Hijo de Jehová Dios creado de una forma espiritual o celestial directa. Por eso es que hay muchas personas que dicen que el mismo Dios bajó y que volvió a subir y que Él dio un enredo que yo me quedo horrorizada porque está tan sencillo cuando leemos estos textos bíblicos que en realidad no hay forma de equivocarse. Pero continúa diciendo en Juan 1, del 14 al 18, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca.
el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En realidad, para explicar esto se necesita demasiado tiempo. Por eso estamos buscando nada más que la esencia. Ahí dice, porque existía antes que yo. Eso fue lo que dijo Juan. Si razonamos en eso, es muy simple. Sencillamente, Él vino del cielo, sí o no, fue enviado, es el verbo fue hecho por la palabra. Y Juan dijo, porque existía antes que yo. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Cristo. Vuelvo y recalco que Juan dijo, porque existía antes que yo. Nos repite, el unigénito del Padre. ¿Qué significa creado por el Padre? Directamente, sin ayuda de nadie. Lógicamente, si Él fue creado, no puede ser creador al mismo tiempo. No olvidemos que el ser Dios no quiere decir que es el Padre, porque Dios no es un nombre propio, es un título. Recordemos que hay muchos dioses, entre ellos está Satanás. El ser un Dios no quiere decir precisamente que es bueno. Hay dioses malos, como el que mencioné anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Que para saber a qué Dios nos estamos refiriendo tenemos que saber su nombre propio. Por ejemplo, Jehová, que es Dios, el Padre. Jesús es un Dios, o sea, el Hijo de Dios. Podríamos decir, como por ejemplo, este es Juan, el doctor Juan, por ejemplo, y este es Carlos, el hijo del doctor Juan. Los dos tienen el mismo título, pero diferente nombre. Ahora vamos a leer lo que continúa diciendo en Juan 3:18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Al ser el unigénito, o la única creación directa, Jesús es diferente de todos los demás hijos de Jehová Dios. Nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, somos hijos adoptados, porque nosotros venimos a ser hijos de Jehová Dios cuando recibimos a su Hijo en nuestro corazón. No somos igual que Él. Por eso Él es unigénito, es especial. Y con esto me refiero tanto a las otras criaturas divinas como a nosotros. Jesús es el unigénito o Hijo único de Jehová Dios, porque fue creado de forma especial, vuelvo y repito. Él no es uno más de los hijos de Jehová Dios, sino el único en su clase. Pero para ayudarnos un poco más, vamos a leer ahora lo que dice en Juan 8, del 12 al 14. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Es interesante que nosotros leamos una vez más lo que dice mi testimonio. Es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿De dónde vino Él? Lógicamente, del cielo, porque ya Él había sido creado. Pero continúa en 1 Juan
4:9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Envió a su Hijo único. Si razonamos en lo que dijo Jesús, mi testimonio es válido, porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. ¿Qué nos está diciendo? Muy simple y sencillamente, que Él vino del cielo. ¿Sí o no? Su Padre Dios lo envió. Todo esto es muy interesante, pero como les dije anteriormente, no es difícil. Si nosotros le pedimos a Dios que nos guíe, que nos ayude, y no lo ponemos difícil, no porque lo que nos enseñaron, eso tiene que ser, no. Pero eso no es todo. Muchas personas también están confundidas con la palabra primogénito. Por eso dijimos, ¿qué quiere decir unigénito y primogénito? Creo y espero que unigénito haya quedado por lo menos un poco más claro. Jesús es el unigénito de Dios porque fue creado. Primogénito, vamos a aclarar un poco qué quiere decir primogénito. En todo esto, lo más importante es que nosotros le pidamos a Dios sabiduría, entendimiento y conocimiento para que podamos aclarar todas estas dudas en nuestra mente. Primogénito, lógicamente, quiere decir el que nace primero, primogénito, el que nace primero. Y dice en Colosenses 1, del 15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero. Vuelvo y repito, de toda creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el principio, que es principio, primero. El primogénito de la resurrección fue resucitado de una forma especial. Para ser en todo primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. El Padre habitó en el Hijo. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vuelve y repite, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando decimos primogénito, quiere decir que es el primero y que tiene todos los privilegios del hijo mayor, del unigénito, del heredero, del sucesor, del beneficiario. Voy a terminar el tema con Apocalipsis 3, 14, 18. Dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, que dio inicio a todo lo que Dios creó. Que dio inicio, en otras palabras, fue el primero que Dios creó. Que dio inicio a todo lo que Dios creó. Vuelvo y repito, que dio inicio a todo lo que Dios creó. En otras palabras, fue creado antes de cualquier cosa. El testigo fiel y verdadero. ¿Podemos tener dudas todavía? ¿Podemos razonar sencillamente en esto? Si nuestro corazón se endurece y no queremos aceptar, es otro problema.
Pero para esto tenemos que orar mucho, arrodillarnos mucho, pedirle a Dios, dame tu espíritu de sabiduría, Señor, para entender tu palabra, guardarla en mi corazón, ponerla en práctica. Dame esa guía que necesito, esa luz. Porque con estos textos podemos concluir en que Jesús es el unigénito y primogénito porque fue creado antes de todas las cosas. Y que, aunque las dos palabras se parecen en su significado, es diferente. Se parecen unigénito porque es único. Fue la única creación de Dios, de forma especial, espiritual, divina. Primogénito, el primero dice los textos que leímos, el primero de toda creación. El significado no es el mismo, aunque se parece, sino que de alguna forma hay una diferencia entre ambos. Debemos hacer uso de simple y sencilla lógica para darnos cuenta de la simplicidad de las palabras. Unigénito quiere decir único y primogénito quiere decir primero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Padre Jehová, que estás en el cielo, mi Dios amado, gracias, Señor, por este tema, por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias, Padre Divino. Desde hoy decidimos enfocarnos en ti, en tu Hijo Jesús y en el Espíritu Santo, no en hombre, no en líder, no en pastor, sino en ti, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir, Señor, los beneficios diarios, tus bendiciones y favores. Enséñanos, Padre, por favor, el camino correcto para seguir y ayudar a otros. Señor, úsanos para tu gloria y tu honra. Queremos ser un instrumento positivo en la vida de otras personas. Ayúdanos a entender, Señor, lo grandioso de tu poder. Padre Santo, te amamos, te necesitamos. Por favor, elimina de nosotros todas las cosas que nos alejan de ti. En el divino nombre de tu Hijo Jesús. Amén.